¿Sabías que el padre Leopoldo Mandić dejó una enseñanza revelada para aplicar solo en Jueves Santo, y que esa acción, si la realizas con fe, puede santificar tu hogar para todo el año? No es un consejo simbólico, ni una simple devoción. Es una llamada sagrada, nacida en oración, para aquellos que desean que Cristo habite de verdad en su casa. Este mensaje fue transmitido con profundo discernimiento espiritual y ha permanecido oculto para muchos. Si quieres que tu hogar sea tocado por la gracia de Dios este Jueves Santo, comenta con fe: santifica mi casa, Señor. Ahora deja que el Espíritu Santo guíe tu atención y quédate hasta el final de este video, porque te revelaré la forma exacta de santificar tu hogar este Jueves Santo. Pero solo podrás aplicarla con verdadero sentido si has visto cada paso desde el inicio. Antes de comenzar, demuestra que no quieres dejar pasar este día sagrado sin actuar. Dale like si anhelas que el Señor habite en tu casa y suscríbete si estás listo para seguir el camino que santifica tu familia. La vida del padre Leopoldo Mandić fue un testimonio silencioso y luminoso de fidelidad absoluta a la voluntad de Dios. Aunque era físicamente frágil y a menudo sufría por su salud, su fortaleza espiritual era imponente. Pasaba hasta 15 horas diarias en el confesionario, en un pequeño cubículo del convento de los capuchinos en Padua. Desde allí, con humildad y ternura, escuchaba los corazones heridos de quienes venían buscando perdón, consejo y consuelo. Para él, el alma humana era como un templo que debía ser restaurado desde su raíz, y por eso, cada confesión era también un acto de reconstrucción interior. Sin embargo, había una convicción que repetía con frecuencia y que se ha conservado en muchas de sus notas espirituales: el corazón no puede sanar si el hogar sigue enfermo. Esta afirmación revela la profundidad de su pensamiento. El padre Leopoldo no solo buscaba sanar personas, sino también ambientes, relaciones y espacios que influyen en el alma. Consideraba que la casa, más allá de sus paredes, debía ser una extensión de la vida interior, un lugar donde Cristo pudiera habitar verdaderamente. En este contexto, uno de los momentos del año que él consideraba más propicio para esa transformación era el Jueves Santo, día de la Última Cena, del lavatorio de los pies y de la institución de la Eucaristía. Para el padre Leopoldo, ese día no debía vivirse únicamente en la iglesia, sino también en casa. ¿Por qué el Jueves Santo? Porque en él la presencia real de Cristo se manifiesta de forma íntima y servicial. Jesús no solo se entrega en el pan y el vino, sino que se arrodilla ante sus discípulos, les lava los pies y les pide que hagan lo mismo entre ellos. El amor que se hace servicio y el sacrificio que se hace alimento son los dos grandes misterios que envuelven esa jornada sagrada. El padre Leopoldo escribía: la casa donde se escucha el Evangelio del Jueves Santo y se vive el perdón, se convierte en lugar de presencia. Cristo no visita de paso, Él permanece donde se le ama. En sus consejos espirituales, insistía en que cada familia debía hacer de su hogar un cenáculo, un lugar donde el maestro pudiera entrar y quedarse. No bastaba con ir a misa ese día, había que llevar a Cristo a casa. Y en esa misión establecía una enseñanza muy concreta: santificar el hogar el Jueves Santo no es una ceremonia externa, sino una consagración interior. Él nunca promovió prácticas supersticiosas ni rituales externos sin sentido. Lo suyo era lo esencial, lo profundo, lo silencioso. Proponía 4 pasos simples, pero con una carga espiritual inmensa. Preparar el hogar con orden y limpieza, como si fuera a recibir al mismo Cristo. Leer en voz alta el Evangelio del lavatorio de los pies, Juan 13, 1 a 15, dejando que las palabras penetren cada rincón del alma y del espacio. Hacer una oración sencilla en familia, pidiendo que ese hogar sea morada del Señor no solo ese día, sino durante todo el año. Realizar un acto de humildad o servicio entre los miembros del hogar, como expresión concreta del amor cristiano. Estas acciones no eran vistas como actos simbólicos, sino como pasos espirituales que abren el corazón y el hogar a la gracia de Dios. En una carta que escribió a un fiel enfermo en 1932, el padre Leopoldo le decía: santifica tu casa, hazlo este Jueves Santo, limpia tu alma y tu habitación, porque el Señor desea entrar donde hay fe y silencio.
No esperes a que otros lo hagan por ti. Esta visión del hogar como un espacio sagrado no era solo un deseo personal. Formaba parte de su teología de la reconciliación. Él comprendía que el pecado no solo rompe la relación del alma con Dios, sino que deteriora las relaciones humanas y contamina el ambiente espiritual del hogar. Por eso, al confesar y sanar, también animaba a reconstruir espiritualmente la familia y la casa. Los que lo conocieron contaban que a menudo salía del confesionario y se detenía en la capilla unos minutos más, pidiendo en silencio por las familias de quienes acababa de confesar. En ocasiones se le escuchaba decir: «Señor, entra en su casa, como entraste en la de Zaqueo». No hablaba desde la teoría. Él mismo vivía con extrema sencillez. Su celda era austera, sin lujos, pero impregnada de oración. Decía que si el lugar donde dormimos no está impregnado de silencio interior y presencia divina, nuestra alma se vuelve frágil y expuesta. Para el padre Leopoldo, el Jueves Santo era el momento exacto para abrir las puertas de la casa y del corazón a Cristo. Ese día, más que cualquier otro, se hace visible la voluntad de Dios de permanecer con nosotros, de compartir la mesa, de habitar entre los suyos. Y es precisamente esa enseñanza la que aún hoy sigue vigente. Vivimos tiempos de mucho ruido, de ansiedad, de distracción. Los hogares se llenan de tecnología, pero a menudo carecen de diálogo, de paz, de presencia espiritual. La propuesta del padre Leopoldo es más actual que nunca. Convertir el hogar en un altar vivo, en una pequeña iglesia doméstica, en un lugar donde la caridad, el perdón y la oración no sean la excepción, sino la norma. El Jueves Santo, según su visión, no era una fecha para recordar un evento lejano, sino para actualizarlo dentro de casa. Tal como Cristo se arrodilló para servir, nosotros también estamos llamados a arrodillarnos interiormente y ofrecer nuestra casa como lugar de entrega, de sanación y de presencia. Él no hablaba con grandes discursos. Su santidad era simple, directa, íntima, y por eso su mensaje aún hoy llega con una fuerza especial. Una casa donde se sirve, se ora y se ama, es una casa donde el mal no puede permanecer. Esta frase, atribuida a sus últimos años de vida, resume toda su visión del hogar cristiano. Por eso, al acercarse el Jueves Santo, te invito a que escuches esta enseñanza como un llamado personal. No necesitas hacer algo grande. Solo hace falta abrir tu hogar al Señor, con fe sincera, con humildad y con un deseo real de que tu casa sea santificada por su presencia. ¿Puedes sentir lo que esto significa? No es una tradición olvidada. Es una llave espiritual para transformar tu hogar desde sus cimientos. Dale like si sientes que el mensaje del Padre Leopoldo también te está hablando a ti. Comenta cómo vives el Jueves Santo en tu casa, o cómo quisieras vivirlo a partir de ahora. Y suscríbete, porque en la siguiente parte te revelaré cómo el Padre Leopoldo vivía este día en soledad, qué hacía en la intimidad de su celda, y por qué su manera de orar por los hogares tenía un poder especial. El Padre Leopoldo Mandić vivía cada Jueves Santo como si fuera el último. Desde los primeros años de su sacerdocio hasta sus días finales, esa jornada sagrada tenía para él una dimensión única, mística, casi fuera del tiempo. Quienes convivieron con él recuerdan que en esa fecha su rostro se transformaba. Había en sus ojos una mezcla de recogimiento profundo y compasión ardiente. No hablaba mucho, caminaba en silencio, con el rosario entre las manos, deteniéndose a menudo frente al sagrario como quien está esperando que Dios le hable al corazón. No era un sacerdote de multitudes, sino de almas, y eso se notaba aún más en el Jueves Santo. Mientras otros predicaban grandes homilías, él prefería la oración en la intimidad. Durante años, los frailes capuchinos observaron que, tras la misa de la Cena del Señor, el padre Leopoldo se retiraba a su pequeña celda y allí permanecía durante largas horas, casi siempre de rodillas, con el crucifijo pegado al pecho. Uno de sus hermanos de comunidad dejó por escrito este testimonio. En Jueves Santo no comía, apenas hablaba. Cerraba la puerta de su celda y decía: «Voy a quedarme con Jesús en Getsemaní. Hoy mi lugar está con él, en silencio». Nadie se atrevía a interrumpirlo. Sabíamos que estaba orando por todos nosotros. Pero lo que pocos sabían, y que solo se conoció tras su muerte, es que esas horas de oración,
estaban dedicadas a pedir especialmente por las familias y los hogares. En un cuaderno personal encontrado entre sus pertenencias, fechado en abril de 1931, escribió: «Señor, esta noche en que diste todo de ti, yo te ofrezco cada casa donde falta el amor, donde hay rencor, donde ya no se ora. Visita tú esos hogares, como entraste al cenáculo. Quédate, aunque no te reconozcan». Este fragmento, tan sencillo como profundo, revela algo esencial. El padre Leopoldo no solo intercedía por las almas que pasaban por su confesionario, sino también por los espacios en los que esas almas vivían. Comprendía que muchas heridas nacen dentro del hogar y que la presencia del Señor en la vida doméstica es la raíz de la verdadera sanación espiritual. El Jueves Santo, cuando la Iglesia conmemora la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, él unía su vocación al misterio del servicio. Mientras Jesús lavaba los pies a sus discípulos, el padre Leopoldo se ofrecía en silencio como intercesor invisible, pidiendo que cada casa fuera lavada por la gracia, por la humildad y por la luz del amor cristiano. Sus oraciones no eran improvisadas. En otro pasaje de sus escritos decía: «Hoy, Señor, pasa por cada casa como pasaste por Betania. Si encuentras la puerta cerrada, toca. Si te abren, entra. Si hay división, une. Si hay tristeza, consuela. Si hay oscuridad, enciende tu luz». Este lenguaje revela una visión profundamente bíblica y eucarística del hogar. Para él, la casa no era un simple techo, sino un lugar donde Cristo deseaba celebrar su Pascua. Y ese deseo del Señor, celebrar su Pascua con nosotros, solo se realizaba si el hogar se abría conscientemente a su presencia. Por eso, cuando hablaba con los fieles durante la Semana Santa, solía dar un consejo que repitió hasta el final de su vida: «No dejes que la Semana Santa se quede en la iglesia. Llévala a tu casa. Que tu mesa sea un altar. Que tu silencio sea oración. Que tu familia sea el cenáculo donde Cristo puede sentarse». Estas palabras no eran retóricas. Eran fruto de una vida entregada por completo a la presencia de Dios. En ese mismo sentido, animaba a que en Jueves Santo cada familia hiciera un gesto de consagración del hogar al Señor. No hablaba de fórmulas complejas ni de objetos bendecidos. Bastaba con un acto de fe sincera. Para él, la fe era el canal por donde fluía la gracia, y el Jueves Santo era el día donde esa fe se hacía carne en el servicio y la entrega. En varias ocasiones, los fieles que se confesaban con él en esos días comentaban que el padre Leopoldo les recomendaba rezar en casa al terminar la liturgia del Jueves Santo. Un sacerdote que lo acompañó en sus últimos años relató: «Nunca oí al padre Leopoldo decirle a alguien que hiciera algo extraordinario, pero sí le decía: esta noche, al volver a casa, reza, aunque sea solo. Cristo estará allí, esperando que lo recibas». Esto se convirtió con los años en una enseñanza silenciosa que muchos recordaban como un impulso a vivir la fe de forma concreta, en casa, con humildad y con una visión sacramental de la vida cotidiana. Cuando falleció en 1942, los frailes encontraron en su celda un crucifijo gastado por el uso, un breviario con las páginas marcadas del Jueves Santo y una pequeña hoja donde había escrito de su puño y letra una plegaria que hoy se considera un legado para todos los cristianos. «Cristo, huésped divino, visita hoy las casas que sufren. Tú que tomaste el pan en tus manos, toma nuestros corazones. Tú que lavaste los pies, lava nuestras heridas. Tú que te quedaste en el pan, quédate también en nuestros hogares». Esta oración se ha convertido en una joya espiritual. Muchos la han comenzado a rezar cada Jueves Santo como una forma sencilla de consagrar su hogar, en silencio, desde el corazón. Y ese es el poder que encierra la espiritualidad del padre Leopoldo. Su forma de vivir la fe no era espectacular, pero sí profundamente transformadora. En lugar de grandes gestos, proponía gestos pequeños con gran amor. En lugar de normas complicadas, ofrecía caminos simples de entrega. El Jueves Santo, entonces, no es solo una fecha litúrgica. En la visión del padre Leopoldo Mandić, es una puerta abierta para permitir que Cristo entre en lo más íntimo de nuestra vida familiar. Es el día ideal para decirle al Señor: «Ven, quédate, este hogar también es tuyo». Y si ese gesto se realiza con fe,
Aunque sea en el silencio de una habitación humilde, los frutos espirituales pueden durar todo el año. Porque Cristo no visita para luego marcharse. Cristo visita para habitar, para renovar, para transformar. ¿Te das cuenta del poder que tiene este día? El padre Leopoldo no hablaba desde la teoría. Vivía el Jueves Santo como un verdadero acto de consagración al amor. Dale like si hoy también quieres abrir las puertas de tu casa al Señor. Y suscríbete, porque en la siguiente parte descubrirás cómo preparar tu hogar espiritualmente este Jueves Santo según las enseñanzas del padre Leopoldo, paso a paso, y por qué este acto puede cambiar radicalmente tu año. A lo largo de su vida, el padre Leopoldo Mandić enseñó con el ejemplo, con el silencio y con palabras pocas pero esenciales. No dejó tratados extensos ni fórmulas complejas, pero en su trato diario con los fieles, en los consejos que salían de su corazón, en el confesionario y en los escritos breves que conservamos de su puño y letra, dejó una hoja de ruta espiritual para quienes desean que su hogar sea algo más que un lugar de paso, una morada para Dios. En la espiritualidad del padre Leopoldo, el hogar es el primer altar, el primer templo, el primer lugar donde se vive la fe. Y si existe un momento propicio para renovar esa vocación sagrada de la casa cristiana, ese momento es el Jueves Santo. ¿Por qué? Porque es el día en que el amor se vuelve entrega. Es el día en que Cristo parte el pan y dice, «Haced esto en memoria mía». Es el día en que se arrodilla ante los pies de sus discípulos y nos enseña que la verdadera autoridad se manifiesta en el servicio y la humildad. Y sobre todo, es el día en que el corazón del Señor busca entrar en comunión plena con quienes lo aman. El padre Leopoldo no pedía actos ostentosos, pedía febrero, pedía preparación interior, pedía disposición del alma y del espacio. Por eso, hoy podemos recoger sus enseñanzas y presentarlas como una guía clara y accesible para santificar el hogar este Jueves Santo. No como una fórmula mágica, sino como un camino espiritual profundo, que transforma el ambiente y toca el alma de quienes habitan la casa. Paso 1. Preparar el corazón. El primer paso no es exterior. El primer paso es revisar el estado de tu alma. ¿Hace cuánto tiempo no confiesas? ¿Cómo están tus relaciones con los demás miembros de tu familia? ¿Hay rencor, juicio, indiferencia? El padre Leopoldo repetía con frecuencia, no se puede ofrecer la casa al Señor si el corazón sigue cerrado. Si tienes la posibilidad, acude al sacramento de la reconciliación durante la Semana Santa. Y si no es posible por alguna razón, haz un examen de conciencia sincero, pide perdón a Dios y busca reconciliarte con los tuyos. Este primer paso es el cimiento sobre el cual todo lo demás se construirá. Paso 2. Ordenar y limpiar el hogar. El padre Leopoldo decía, el altar se limpia antes de la misa, la casa se limpia antes de recibir al Señor. No hablaba solo de limpieza física, aunque también la valoraba. Se trata de crear un ambiente que refleje la dignidad del encuentro con Cristo. No hace falta transformar la casa en una iglesia, pero sí es fundamental preparar un espacio con orden, con paz, con sencillez. Puedes escoger un rincón del hogar donde colocarás una cruz, una vela, una imagen de Cristo o de la Virgen. Ese lugar será simbólicamente el centro espiritual del hogar para ese día. También puedes aprovechar para quitar cosas que perturban la paz, ruidos innecesarios, desorden, distracciones. El silencio, el orden y la belleza sencilla preparan el alma para lo que vendrá. Paso 3. Reunirse como familia. Una de las enseñanzas más repetidas por el padre Leopoldo era esta. La oración más poderosa no es la del individuo aislado, sino la del hogar que se une para orar. Este Jueves Santo, busca un momento para reunirte con quienes viven contigo. Si estás solo, puedes hacer la oración igual, sabiendo que te unes espiritualmente a toda la iglesia. Pero si hay familia, incluso si hay distancias emocionales, este día es una oportunidad para iniciar una reconciliación, una invitación a acercarse, una excusa sagrada para volver a sentarse juntos, aunque sea por unos minutos, en el nombre del Señor. Apaguen la televisión, dejen a un lado los celulares y hagan del hogar un pequeño cenáculo, como aquel donde Jesús celebró la última cena con sus discípulos. Paso 4. Leer el Evangelio del Jueves Santo. Una práctica que el padre Leopoldo recomendaba con frecuencia
era leer en casa el Evangelio del lavatorio de los pies. Juan 13, 1-15. Esta lectura puede hacerse en voz alta, de forma pausada, dejando que cada frase penetre el corazón. Si hay niños en casa, se les puede explicar con palabras simples lo que Jesús hizo esa noche. No se trata de hacer una homilía ni de debatir, se trata de dejar que la palabra hable. Después de la lectura, puede guardarse un momento de silencio. El padre Leopoldo solía decir: después de escuchar a Dios, hay que hacer silencio para que sus palabras echen raíz. Paso 5. Oración de consagración del hogar. Luego de la lectura, viene el momento central: consagrar el hogar a Cristo. No hay una fórmula única, pero puedes usar esta oración basada en las palabras auténticas del padre Leopoldo, adaptada para el Jueves Santo. Oración de consagración del hogar. Jueves Santo. Señor Jesús, en esta noche santa en que te entregaste por amor, nosotros te abrimos las puertas de este hogar. Entra, quédate, habita entre nosotros. Así como lavaste los pies a tus discípulos, lava también nuestras heridas, y enséñanos a servirnos con humildad. Así como partiste el pan y lo ofreciste como tu cuerpo, partimos nuestro corazón para que tú lo llenes con tu presencia. Este hogar es tuyo. Santifícalo con tu paz, que aquí se respire amor, perdón y verdad. Quédate con nosotros, Jesús, hoy y cada día. Amén. Puedes rezarla en voz alta con tu familia o en silencio si estás solo. Lo importante es que nazca del corazón y se diga con fe. Paso 6. Gesto de servicio o reconciliación. Para el padre Leopoldo, la fe sin obras está incompleta, y el Jueves Santo, en particular, es un día que clama por gestos concretos. Él decía: el Evangelio no se vive solo con palabras, sino con rodillas dobladas y manos extendidas. Por eso, tras la oración, se recomienda hacer un gesto de humildad, pedir perdón, agradecer, ayudar al otro, reconciliarse con alguien. Puede ser algo tan sencillo como lavar los platos del otro, abrazar sin decir nada, o ceder en algo. Lo importante es que haya un acto que traduzca la oración en amor concreto. Paso 7. Guardar silencio interior. El resto de la noche, si es posible, puede vivirse con una actitud de recogimiento y silencio interior. No se trata de estar callados, sino de mantener el corazón abierto, atento, sereno. El padre Leopoldo solía pasar la noche en vela, orando en su celda. Nosotros podemos al menos ofrecer un momento de silencio sincero y cerrar ese día con un corazón limpio, un hogar consagrado y un alma dispuesta. ¿Ves lo poderoso que puede ser este acto cuando se vive con fe? No necesitas cambiar tu casa, solo cambiar la disposición del corazón. Dale like si esta guía te ha inspirado a preparar tu hogar de forma sagrada este Jueves Santo y suscríbete para seguir descubriendo cómo vivir cada paso con la profundidad que el padre Leopoldo Mandić nos enseñó con su ejemplo. Para comprender plenamente por qué el padre Leopoldo Mandić insistía tanto en santificar el hogar durante el Jueves Santo, es necesario entender su visión de la Eucaristía y cómo ésta se prolonga más allá del templo, tocando los rincones más íntimos de la vida cotidiana. En su espiritualidad, no había separación entre lo sagrado y lo doméstico. Todo estaba llamado a ser redimido por la presencia viva de Cristo. El padre Leopoldo, profundamente eucarístico, vivía cada celebración del Jueves Santo con una intensidad conmovedora. Los testigos de su vida recuerdan cómo se preparaba con horas de oración y ayuno, pidiendo la gracia de ser digno de renovar el misterio de la última cena. Sin embargo, su amor por la Eucaristía no se limitaba al momento litúrgico. Él creía con firmeza que lo que ocurre en el altar debe continuar en el hogar. En una de sus cartas espirituales, escrita a una familia italiana en 1934, les decía: el altar de tu casa es la mesa donde coméis unidos. Si allí hay bendición, gratitud y perdón, entonces Cristo mismo se sienta a la mesa con vosotros. Esta visión, simple y profundamente bíblica, tiene raíces en el mismo Evangelio. Jesús no celebró la última cena en una sinagoga ni en el templo, sino en un hogar. Allí instituyó la Eucaristía. Allí lavó los pies de sus discípulos. Allí reveló el mandamiento nuevo del amor. El padre Leopoldo veía esto como una clave espiritual. Cristo eligió una casa para establecer el sacramento más grande.
Por lo tanto, si Él quiso consagrar un hogar con su presencia, cada uno de nosotros puede hacer lo mismo. Este pensamiento se repite en varios de sus escritos breves, donde se parte el pan con fe, donde se perdona de verdad, donde se sirve con humildad. Allí se renueva la cena del Señor. Para el padre Leopoldo, el Jueves Santo era la oportunidad perfecta para hacer visible esta realidad. No bastaba con asistir a la liturgia. Era necesario prolongar esa gracia llevando la Eucaristía a la vida diaria, al modo de hablar, al modo de servir, al modo de amar en el hogar. Por eso, cuando animaba a santificar la casa ese día, lo hacía con la certeza de que Cristo no habita solo en los templos, sino donde se le recibe con fe verdadera. El hogar como espacio eucarístico. El vínculo entre la Eucaristía y el hogar no era una idea simbólica para él. Lo vivía con realismo espiritual. Consideraba que la presencia real de Cristo en el sagrario debía reflejarse en una presencia viva en la vida familiar. Decía, el mismo Cristo que se oculta bajo las especies del pan, desea manifestarse en el amor que reina entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos. Este pensamiento tiene profundas implicancias. Nos invita a revisar no solo cómo participamos en la misa, sino cómo vivimos después de ella, especialmente en casa. Para el padre Leopoldo, un hogar santificado es aquel donde se prolonga el misterio de la comunión, donde el sacrificio eucarístico se traduce en gestos de servicio, paciencia, respeto, caridad. Y si esto comienza en Jueves Santo, cuando Cristo nos da su cuerpo y su mandamiento de amor, entonces puede sostenerse todo el año como una gracia constante. Por eso enseñaba que el acto de consagrar el hogar ese día no es un evento aislado, sino el inicio de una transformación que debe mantenerse. Él no quería devociones pasajeras, sino conversiones reales. Y para eso, la Eucaristía debía ser el centro, no solo de la Iglesia, sino también del hogar. En uno de sus apuntes más citados, escribió: no se puede recibir el cuerpo de Cristo y luego despreciar al hermano en casa. No se puede adorar al Santísimo y luego gritar con ira en el comedor. El hogar debe ser coherente con el altar. Estas palabras tienen una fuerza particular cuando se viven en el contexto del Jueves Santo, porque ese día, más que ningún otro, la Iglesia nos recuerda que la verdadera comunión no termina en el templo. Comienza allí, pero se demuestra en la vida cotidiana. La presencia real en lo cotidiano. El padre Leopoldo insistía en que la presencia real de Cristo debía reconocerse también en la persona del otro, especialmente en los miembros del hogar. Así como Jesús se hace presente en el pan y el vino, también se hace presente en el que sufre, en el que sirve, en el que ama en silencio. De ahí que él propusiera gestos muy concretos para prolongar el Jueves Santo durante el año. Comenzar la comida con una oración breve y sincera. Evitar discusiones durante las comidas, como signo de respeto al altar del hogar. Hacer del perdón una práctica cotidiana. Cuidar el lenguaje, para que la casa sea lugar de paz, no de agresión. Dar gracias a Dios juntos, aunque sea una vez a la semana. Recordar al final del día que el hogar también es lugar donde Cristo quiere reposar. No pedía imposibles, pero sí pedía constancia. Sabía que la gracia comienza con un acto concreto de fe, pero solo se mantiene con una vida coherente. Y por eso, consagrar la casa en Jueves Santo tenía para él un sentido doble. Abrir la puerta a Cristo y comprometerse a que esa puerta permanezca abierta todo el año. Una frase que repitió muchas veces y que quedó grabada en la memoria de quienes lo escucharon fue esta: el hogar donde se consagra a Cristo en Jueves Santo no será perfecto, pero será fuerte, porque cuando el Señor habita, el mal no prevalece. Una consagración que perdura. En resumen, la enseñanza del padre Leopoldo Mandić no se limita a un acto devocional, sino a una propuesta de vida. Él creía que el Jueves Santo era la oportunidad para volver a poner a Cristo en el centro, no solo del altar, sino también de la casa. Santificar el hogar ese día no significa hacer algo mágico, sino tomar una decisión espiritual con consecuencias reales. Abrir la vida familiar a la luz de la Eucaristía, dejar que el mandamiento del amor transforme los vínculos y permitir que el perdón sea la base de toda convivencia. Y todo esto para él no era una idea teológica, era una verdad vivida.
una experiencia que nacía del altar y se prolongaba hasta la mesa del comedor, el descanso nocturno, las tareas diarias, el servicio en lo pequeño. Por eso, su mensaje hoy sigue siendo tan actual. En un mundo donde los hogares se ven atacados por la división, el ruido y la indiferencia, el Padre Leopoldo nos recuerda que Cristo aún desea entrar en cada casa y quedarse allí. Solo necesita que se le abra la puerta con fe. ¿Sientes ahora el poder profundo de lo que significa consagrar tu hogar este Jueves Santo? El Padre Leopoldo no pedía perfección, solo fe verdadera. Dale like si hoy también quieres hacer de tu hogar un reflejo del altar, y suscríbete para que no te pierdas la última parte, donde revelaremos las promesas espirituales que el Padre dejó para los hogares consagrados con humildad, y cómo sostener esta gracia a lo largo del año, día tras día. El Padre Leopoldo Mandić no fue un santo de discursos ni de milagros espectaculares. Fue un testigo silencioso del poder de la gracia en lo cotidiano. Un hombre que creyó hasta el último aliento que la santidad comienza en el hogar, allí donde se aprende a amar, a servir, a perdonar. A lo largo de su vida, fue repitiendo una enseñanza que hoy adquiere un sentido profundo. Quien consagra su casa con fe, siembra un año entero de bendiciones. Esta frase, dicha en diferentes momentos y recogida por varios testigos, no era una promesa vacía, era fruto de su experiencia pastoral. Él había visto cómo familias divididas recobraban la unidad, cómo personas hundidas en la desesperanza volvían a la oración, y cómo hogares heridos por el pecado se convertían en pequeños refugios de paz, todo a partir de un acto sencillo pero sincero: ofrecer el hogar a Dios en el Jueves Santo. Las promesas espirituales de un corazón que intercedía. Aunque el Padre Leopoldo nunca escribió un manual de consagración ni estableció devociones formales, sí dejó palabras que, leídas con atención, revelan las promesas espirituales implícitas para quienes vivan esta consagración con humildad. Promesa de paz interior en medio de las pruebas. El hogar que se abre a Cristo no estará exento de cruces, pero las llevará con esperanza y no se hundirá. La gracia no quita el sufrimiento, pero lo transforma. La familia que se consagra el Jueves Santo puede enfrentar dificultades, pero lo hará con otra luz, con otra fuerza interior. Promesa de reconciliación familiar. Donde se ora juntos, el odio se debilita. Donde se sirve, el egoísmo se rompe. El acto de oración en familia, incluso si parece pequeño, tiene poder para ablandar corazones, restaurar vínculos rotos y abrir caminos de perdón. Promesa de discernimiento espiritual. Una casa consagrada es como un faro. Aunque venga la niebla, no pierde la dirección. En medio de un mundo confuso, las decisiones del día a día se hacen más claras cuando el hogar ha sido ofrecido a Dios con fe. La luz del Espíritu guía sin estruendo, pero con seguridad. Promesa de presencia continua. Cristo no visita por compromiso. Donde entra con libertad, allí se queda. Esta fue una de sus frases más repetidas. El Señor no es un huésped ocasional. Si se le invita sinceramente, Él permanece. La consagración no es un gesto aislado, sino una puerta abierta a una presencia constante. ¿Cómo sostener esta gracia a lo largo del año? El acto de consagrar el hogar en Jueves Santo es un punto de partida, no un punto final. El Padre Leopoldo invitaba a mantener la llama viva con gestos sencillos y fieles, repetidos con amor. Aquí algunos caminos para sostener la gracia recibida. Primera, la oración diaria, aunque breve. Una oración de la mañana o de la noche, un Ave María antes de salir de casa, un Padre Nuestro antes de dormir. No importa la cantidad de palabras, sino la constancia y la sinceridad. El alma del hogar se alimenta como el cuerpo, un poco cada día, y no muere. Segunda reconciliación regular. Buscar el perdón. No dejar que el resentimiento eche raíces. Si hay conflictos en casa, tratarlos con humildad, sin esperar el momento perfecto. Los hogares que saben pedir perdón son más fuertes que los que nunca discuten. Tercero, bendecir los alimentos. El Padre Leopoldo recomendaba bendecir la mesa, no por costumbre, sino como signo de gratitud y de reconocimiento de la presencia de Dios en lo más ordinario. La mesa donde se da gracias se vuelve altar. Cuarto, mantener un pequeño rincón de oración.
Un lugar sencillo con una cruz, una imagen, una vela. No como adorno, sino como recordatorio visible de que el hogar le pertenece a Dios. Donde hay un rincón para el Señor, hay espacio para la paz. Quinta, renovar la consagración. No esperar hasta el próximo año. Cada tanto, en fechas significativas, un cumpleaños, un aniversario, el domingo, puede hacerse una breve renovación. Repetir la entrega no es repetir palabras, es renovar el amor. Un llamado final desde su corazón. Antes de morir, el padre Leopoldo Mandić dejó dicho que ofrecía su vida por la unidad de la Iglesia y por la paz de las familias. En su testamento espiritual, expresó su deseo de que cada cristiano viviera la caridad no como una teoría, sino como un estilo de vida, comenzando en el hogar. Hoy, sus palabras resuenan con más urgencia que nunca. Las casas del mundo moderno están llenas de tecnología, de prisa, de información, pero muchas veces vacías de oración, de diálogo, de fe compartida. Santificar el hogar no es una práctica del pasado, es una necesidad del presente. Y hacerlo el Jueves Santo, siguiendo el ejemplo y las enseñanzas del Padre Leopoldo, es una manera poderosa de sembrar paz, presencia y bendición para todo el año. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo desde el corazón. Gracias. Gracias por haber permanecido hasta el final. Gracias por abrir tu mente y tu corazón a este mensaje. Gracias por dejar que la voz del Padre Leopoldo Mandić, tan humilde y tan profunda, entre en tu vida y toque tu hogar. No ha sido un video más. Ha sido un encuentro, una invitación sagrada, un llamado espiritual que no viene de nosotros, sino de lo alto. Y si algo de lo que has escuchado hoy ha tocado tu interior, si una sola palabra ha hecho eco en tu alma, entonces ya ha comenzado algo nuevo. Y eso no lo detiene nadie. Te deseo, con todo mi corazón, una Semana Santa profundamente vivida, verdaderamente transformadora. Que no pase como una fecha más, sino como un renacimiento espiritual en tu hogar y en tu alma. Y que este Jueves Santo no sea el final de algo, sino el inicio de una nueva manera de habitar tu casa, tu fe, tu silencio. Dale like si sientes que esta historia ha despertado algo verdadero en ti. Comenta lo que más te tocó o cómo vas a santificar tu hogar este Jueves Santo. Y suscríbete, porque lo que compartimos aquí no termina hoy. Es solo el principio de una fe que se construye, día a día, palabra a palabra, oración tras oración. Que el Señor Jesús habite tu casa, que el Padre Leopoldo interceda por tu familia, y que la Virgen María extienda su manto de amor y protección sobre cada rincón de tu vida. Dios te bendiga.